Buenas tardes, soy Gensis Quesada y en este momento estaré hablándoles sobre las propiedades generales por grupos de los elementos representativos. Cabe resaltar que en la tabla periódica los elementos están ubicados en la misma disposición en la tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y por sus propiedades químicas. De igual forma, este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamientos similares a la misma columna. En este video vamos a observar los elementos representativos, los cuales son elementos químicos de los grupos largos, los cuales están ubicados y identificados en la tabla periódica por la letra A, encabezados por los elementos hidrógeno, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y helio, tal como aparecen en la tabla periódica de los elementos. Los elementos representativos se caracterizan por presentar configuraciones electrónicas, externas en su estado fundamental que van desde NS1 hasta NS2, NP6, a diferencia de los elementos de transición y de los elementos de transición interna. Los elementos representativos están ubicados en los grupos 1 y 2, pertenecientes al bloque S, y en los grupos 13 y 18, pertenecientes al bloque P. Hasta hace unos años, estos se identificaban con los números romanos del 1 al 7 y con la letra A. Los elementos del grupo 12 son generalmente considerados como metales de transición. Sin embargo, el zinc, el cadmio y el mercurio comparten algunas propiedades de ambos grupos. Algunos científicos creen que deben ser incluidos como elementos representativos o elementos de los grupos principales. Podemos ver aquí la serie química, también llamada familia. Como pueden ver, los gases nobles pertenecen al grupo 18. También se les puede llamar por el elemento que los preside, o sea, como es el oxígeno, que está en el grupo 16, es el primero que lo encabeza, el grupo 14, que es el carbono, etcétera. Anteriormente se les daba estos nombres que vemos aquí: metales acuñados, térreos, carbonoides, nitrogenoides, calcogéneos o anfigéneos. También podemos decir que en la tabla periódica se dividen los elementos por bloque, los cuales son el bloque S, el bloque P, el bloque D, el bloque F y el bloque G. A los elementos del bloque F también se les conoce como tierras raras o elementos de transición interna. Se dividen en dos series y lo normal es llamarlos por los nombres de estas dos series, que son S y P, las cuales son conocidas y conjuntamente se les ha configurado, tienen una configuración electrónica. Configuraciones electrónicas. Los elementos representativos están repartidos en 8 grupos y su característica por su distribución electrónica termina en SP o en PS. La distribución de la configuración electrónica es como sigue. Aquí podemos ver un ejemplo de configuración electrónica y también esta se puede poner en forma ascendente. Es 1S2, 2S2 y así sucesivamente hasta llegar a 4P5, donde el último nivel será el 4 y por lo tanto pertenecerá o estará localizado dentro del periodo 4. El grupo, para determinarlo, se hace una suma de 2 más 5, que va a dar 7, correspondiente al número de electrones ubicados en el último nivel, lo cual indica que el elemento que se va a encontrar en el grupo 7A. Algunos grupos representativos reciben los siguientes nombres: como 1A, alcalinos; en el grupo 2A están los alcalinotérreos; en el grupo 7A están los halógenos; en el grupo 8 están los gases nobles.
Aquí vemos una tabla periódica donde vemos la zona pintada de amarillo pertenece a los elementos representativos. Periodicidad. La tabla periódica representa una lista de los elementos ordenados a manera de filas, periodos de acuerdo con sus números atómicos, números de electrones o protones en cada átomo. Los periodos se arreglan de tal manera que los elementos con características químicas semejantes o similares se encuentran en la misma columna, o sea, en los mismos grupos o familias. De acuerdo con su configuración electrónica, el origen de la tabla periódica puede ser explicada en términos de las leyes básicas de la física, llámese mecánica cuántica, que obedecen los electrones de un átomo. El número de filas o periodos corresponde al número cuántico principal n y las columnas a grupos correspondientes o configuraciones electrónicas particulares. Son estos electrones los que determinan las propiedades químicas de los elementos y se les denomina electrones de valencia. Al conjunto de tendencias químicas que se observa en los elementos de acuerdo con su posición en la tabla periódica se le conoce como periodicidad. Las propiedades químicas más importantes son la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, la carga nuclear efectiva, el radio atómico, entre otras. Así, al incrementarse el número de atómico en su periodo determinado, se produce un incremento concomitante con la energía de ionización a la afinidad electrónica y la electronegatividad. Pero también se produce una disminución en el tamaño del radio. El cambio de la carga nuclear efectiva dentro de un periodo varía con relatividad suavidad. Sin embargo, dado que los distintos periodos varían en longitud por la presencia de los metales del bloque D, las propiedades de un elemento dependerán si siguen una secuencia de 8, 18 o 32 elementos. Los elementos del bloque S, el grupo 1 y 2, representan tendencias claras en las propiedades anteriores, mientras que los elementos del P, grupos 13 y 18, presentan tendencias químicas con algunas irregularidades. Otras diferencias significativas entre los elementos de la tabla periódica tiene relación con las propiedades de los primeros 10 elementos. Hidrógeno, neón, denominado elementos ligeros, y aquellos con los números atómicos sucesivos, Na-argón, denominados elementos pesados. De manera general, la posición de los elementos en la tabla periódica determina las características químicas fundamentales. En el caso de los elementos pesados del bloque P, el tamaño del átomo, la tendencia a no formar orbitales híbridos, sp, y la renuncia a la formación de enlaces múltiples son determinantes en las características estructurales observadas en los compuestos de elementos. Metales alcalinos. Los metales alcalinos, encontramos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, forman un grupo homogéneo de elementos extremadamente reactivos. Sus propiedades físicas y químicas pueden ser interpretadas en función de su configuración electrónica. La simple, que es NSO. Los compuestos de sodio y potasio son conocidos desde tiempos ancestrales y ambos elementos son esenciales para la vida animal. El litio fue reconocido como un elemento hasta el siglo XIX, pero su química es sin duda la más diversa y rica de este grupo. El rubidio y el cesio son considerables de interés académico, pero representan pocas aplicaciones industriales, mientras que el estudio del francio se ve limitado por su reactividad, es
muy reactivo. Metales alcalinos terros. Los metales alcalinos terros encontramos el berilio, magnesio, calcio, estronio, bario y radio. Deben sus nombres a los minerales óxidos, de los cuales fueron aislados e identificados por primera vez. El término alcalino-terrio proviene de las características básicas de sus óxidos y de la insolubilidad de estos. Los metales alcalinoterrios son metales blandos de baja densidad que reaccionan con agua para formar soluciones alcalinas básicas de hidróxido. Todos los metales de este grupo tienen dos elementos en su capa de valencia, Ns2. Y oxidación de más 2. El berilio presenta características de reactividad distintas al resto de los metales del grupo. Por ejemplo, no reaccionan con el agua y forman enlaces casi exclusivamente covalentes. Los metales alcalinoterrios más pesados son importantes precursores en una gran variedad de procesos tecnológicos y el calcio es un elemento celular esencial para el ser humano y un componente fundamental en el proceso biomineralización en los seres vivos. A pesar de esto, la química de estos grupos ha sido dominada por el magnesio debido en gran medida a su importancia en el proceso de la síntesis orgánica y de sus aplicaciones biológicas. El magnesio tiene un papel primordial en la fotosíntesis, además de formar parte de coenzimas y procesos biológicos humanos. Además, el magnesio es el componente esencial del reactivo del Grignard, cuya aplicación en la síntesis de compuestos orgánicos ha sido extensamente documentada. Tenemos el grupo del boro. Estos elementos se caracterizan por tener 3 electrones en su capa de valencia con una oxidación de más 3 y menor de más 1. El boro es el único elemento no metálico. Este grupo difiere fundamentalmente con las características de reactividad del resto de los metales de este grupo, especialmente de la química de cationes en medio acuoso. El grupo del carbono, cada uno de los elementos de este grupo tienen 4 electrones en su capa de valencia, la cual la más externa, con una configuración electrónica de Ns2p2. En la mayoría de los casos, estos elementos forman compuestos a través de enlaces covalentes. En el grupo del nitrógeno es un no metal que se encuentra exclusivamente como molécula diatómica, N2, en los cuales los dos átomos de nitrógeno se encuentran unidos a través de un enlace triple de gran fuerza. En contraste con el nitrógeno, el fósforo no existe normalmente como molécula P2, solo en condiciones de alta temperatura y baja presión. El grupo del oxígeno. Los elementos del grupo 16 se denominan comúnmente calcógenos y a los compuestos formados por los calcógenos pesados, azufre, selenio y telurio, se les llama calcógenos. El número de oxidación más común de estos calcógenos en las capas de compuestos es de -2, aunque hay compuestos como los minerales, piritas, Fs2, donde disulfuro de ferro, donde se presentan otros estados de oxidación -1. Grupos de los halógenos. Los halógenos encontramos el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Reciben su nombre del griego halos, igual a sal, gen, igual a formación, ya que comúnmente se encuentran como aniones en muchas sales. Todos los halógenos existen
como moléculas diatómicas en condiciones normales, F2 y Cl2, o sea, hierro, fósforo y cloro. Son gases, mientras que el bromo es un líquido y dos diatómicas, es un líquido, y 12 un sólido. Las estructuras sólidas a baja temperatura del cloro y del bromo son consistentes con el arreglo en capas observadas por el John. Gases nobles. El grupo 18 de la tabla periódica de los elementos es conocido como el grupo de los gases nobles: helio, argón, criptón, xenón y radón. Se denominan gases nobles porque durante mucho tiempo se consideraban inertes, ya que se creía que eran incapaces de reaccionar con otros elementos para formar compuestos. Este grupo se denomina también como grupo de los gases raros por su escasa abundancia en la Tierra. Bien, hasta aquí mi presentación. Espero que les sea de mucha